Listo. Ahora. Listo, muchachos. Bueno, bienvenidos. Bueno, cada clase de base de datos. Hoy empezamos con nuestra clase formal de base de datos. Entonces, vamos solo a hablar un poquito de la historia de la base de datos y cómo ha ido evolucionando y cómo llegamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, hemos dicho, pues, si alguien no estuvo en la clase pasada, mi nombre es Jason Méndez Mendoza, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informática de la UIS. Y pues este es el curso de bases de datos 1. La parte que vamos a ver ahorita es la parte de introducción. En la parte de introducción vamos a ver un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrollan las bases de datos, cómo o cómo se enfocaron las diferentes bases de datos a nivel de, desde que surge la necesidad, preciso, y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo esto hace que nosotros pues lleguemos a tener lo que nosotros conseguimos ahorita como bases de datos, tanto en los modelos relacionales como los no relacionales. Después de eso, veremos la parte de modelado. Aquí vamos a hablar un poquito de esa parte de modelado y solamente haremos referencia como para que entremos en contexto. Pero pues, más adelante estaremos en un tema preciso solo de modelado para que nosotros aprendamos a modelar y a ver desde la interpretación del mundo real a nivel de bases de datos. Bueno. Empecemos con el inicio de todo, que es la definición de lo que es una base de datos. Una base de datos, según Pianitini, en el 2006, la define como una colección de datos integrados, almacenados con soporte secundario y con redundancia controlada. Cuando hablamos de soporte secundario, estamos hablando de una cosa importante, que sea no volátil, ¿sí? Y redundancia controlada, ¿a qué se refiere o por qué tenemos que hacer énfasis en esas dos cosas? Aquí es importante ver una cosa. Cuando hablamos de soporte secundario, significa que debe haber un motor o un software que nos garantice pues que precisamente esa base de datos, aunque se caiga el sistema, no debe cambiar la data, no debe debe prevalecer esos datos. Es como yo les decía la vez pasada, como cuando estamos en un juego, el juego se apaga y en un momento dado tiene que volverse a encender, en algún lado tienen que quedar esos datos, esos valores del juego en ese momento para que podamos seguir funcionando sin necesidad de volver a recrear todo, simplemente pues arrancando de donde estuvimos. ¿Sí? Eso es importante dentro de un sistema que no guarde sus estados, pues es un sistema que difícilmente va a funcionar dentro de un punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque la empresa, cada uno de los estados es en sí el reflejo, la fotografía de la base de datos en ese momento. Y ahí nosotros siempre, espérenme que están pidiendo el correo del profesor, ya se los voy a colocar. Profe, qué pena. ¿Sí? Dime. ¿Qué significa lo de redundancia controlada? Ya vamos a eso. Y cuando estamos refiriendo a ese, pues que nosotros no perdamos esa data. Si perdiéramos la data, precisamente perderíamos el momento donde nosotros apagamos o donde estaba funcionando el sistema. ¿Sí? Y ahí es eso, es poder garantizar que esos datos no se pierdan y que nosotros los podemos prevalecer a través del tiempo. Ahora vamos a hablar de un poquito de redundancia controlada. ¿Por qué debe haber redundancia controlada? Ya sea que sea un modelo de base de datos relacional o no relacional, cuando y vamos a hacer mucho énfasis en los no relacionales son las bases de datos llevadas a clúster, por lo general
las bases de datos lo que hacen es hacer redundancia en información, ¿sí? Es decir, la misma información replicada para tener la mayor rapidez en la adquisición de esa información. Y puede pasar también en las bases de datos relacionales, tener un tipo de redundancia de la información. El dato, quien lo tiene, ¿sí? En sí lo puede tener varias personas, pero ¿qué pasa cuando nos decimos que sea controlado? Pues que a la hora de garantizar que ese dato que estoy leyendo sea el verdadero, el único, ¿sí? Eso es redundancia controlada, porque yo puedo tener redundancia, ¿sí? Pero si no garantizo que la persona o el dispositivo o el sistema que está leyendo el dato en ese momento está leyendo el dato verdadero, pues es una redundancia descontrolada. No, ni siquiera puedo garantizar que el dato sea el verídico, y ahí es donde entra a funcionar esta parte de redundancia controlada. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque más adelante vamos a hablar de dos tipos de bases de datos que existían al principio, las jerárquicas y las de redes. ¿Cuál es el problema de las jerárquicas o de redes? Precisamente eso, como nosotros distribuíamos la información en varios equipos, pues a la hora de la verdad, ¿quién tenía la información verdadera? ¿Sí? ¿Qué equipo podíamos garantizar que era el equipo que tenía la información verídica para funcionar el sistema? Y eso es uno de los problemas cuando nosotros vayamos a ver, porque la redundancia no es tan deseable en las bases de datos, pero a la hora de llevar, según, bueno, según la parte teórica, pero a la hora de llevar a la práctica, nosotros tendremos que hacer redundancia. Y para hacer esa redundancia tenemos que garantizar que los datos sean verídicos a la hora de lectura, ¿sí? Entonces ahí entramos en un juego de administración de esos datos, donde pues cada vez que cambio el dato tengo que cambiarlo donde estoy haciendo redundancia para garantizar que el dato que reciba el cliente pues sea el dato verdadero, ¿sí? Eso es más o menos, no sé si entendiste la definición, ¿sí? Sí, profe, ya tengo un poquito Sí, más claro. sí. Es que al principio, cuando empezaron las bases de datos empezaron de una manera muy descontrolada. Primero porque, pues, no existía la tecnología para eso, ¿sí? Y segundo, porque le faltaba mucho más desarrollo tecnológico. Entonces, al principio lo que hacían los sistemas de bases de datos o las personas que trabajaban con algún tipo de sistema de base de datos era coger y replicar el mismo archivo en diferentes equipos. Esto es lo que evolucionó en lo que nosotros llamamos después bases de datos de red o jerárquicas. ¿Qué pasaba con esos archivos? Pues a la hora de guardar la información, pues se guardaba local, pero ¿cómo hago para replicarla en todos los otros equipos? Eso era el problema que se tenía, ¿sí? Entonces, pues empezaban los problemas de preciso de dato verdadero, ¿sí? ¿Quién tiene el dato verdadero y cuál es el que debo consolidar a la hora de hacer un proceso global, que es una de las cosas más difíciles con este tipo de base de datos, jerárquicas y jerárquicas y distribuidas y de red, perdón. Los datos compartidos los datos han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones y deben mantener independientes de ellos y de su definición. O sea, debe tener una estructura de datos única y almacenada junto con los datos. Y aquí es una de las cosas interesantes. Cuando nosotros hablamos de base de datos, pues estamos hablando de modelos, ¿sí? Ya sea que estemos tratando un modelo relacional o un modelo no relacional, pero todos tienen un fundamento teórico y un modelo al cual debemos ser fieles, ¿sí? Entre comillas, porque ya hablaremos más adelante cuando estemos modelando de eso. Porque todo modelo de base de datos tiene ciertas libertades en las cuales pues nosotros podemos navegar un poco para no matar eficiencia por llevar el modelo a su fiel expresión. Eso es una de las cosas que veremos más adelante. Entonces, pues estos modelos
me garantizan que yo no cambio de programación a la hora de cambiar de usuario o a la hora de cambiar de datos. ¿Sí? Debe tener una configuración estándar, debe tener una forma de visión estándar, estos tipos de modelos, ¿sí? Ya sea modelo relacional, no relacional, de grafos, pero siempre tengo una forma de estándar de concebir la base de datos. Y esto me garantiza ese desacoplamiento del usuario, de los datos y del motor que esté usando. Y eso es importante. Cuando nosotros hablamos en ingeniería de sistemas, hablamos mucho de desacoplamiento. ¿Y qué es desacoplamiento? Pues que sea transparente la comunicación y que a la hora de quitar uno de los componentes no necesite cambiar el otro componente porque sale, en este caso, un usuario o sale un dato o sale o sale un, ¿qué? Un modelo, ¿sí? O porque cambio de motor, por decirlo así, dentro del mismo modelo. Eso es importante. El cual permite captar interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque las bases de datos siempre son un reflejo de lo que estoy viendo en el mundo real llevado a un modelo, ya sea, como les dije, un modelo relacional o otro tipo de base de datos, un modelo de grafos, un modelo que pues probablemente si todo va bien, ustedes la pueden ver en bases de datos 2, esos tipos de bases de datos. Aquí solo vamos a ver relacionales. Y una de las cosas importantes es que cuando nosotros hablamos de ese que permita captar interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real, estamos diciendo que vamos a modelar el mundo real. Y las bases de datos son eso. Las bases de datos son un desarrollo de una necesidad del mundo real, un proceso del mundo real llevado a un ámbito digital. Nosotros en Ingeniería de Sistemas siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos un fenómeno, un proceso, una necesidad del mundo real y la vamos a llevar a un estado, a un modelo digital, a un modelo donde pues prevalece los datos y estáticos, por decirlo. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a, aunque representemos un dato dinámico, nunca vamos a tener datos dinámicos, siempre vamos a tener datos estáticos. Y aquí es importante ver una cosa, si estamos diciendo que vamos a llevar algo del mundo real a un modelo, estamos hablando de que estamos viendo o estamos teniendo una visión del problema. Y aquí pasa lo mismo que pasa con el problema del cilindro, que es muy popular en Internet. ¿Cuál es el problema del cilindro? Si yo miro el cilindro desde una perspectiva, probablemente lo que vea es un cuadrado. Si miro desde otra perspectiva, estoy viendo un círculo. ¿Qué es lo que debe ser la figura? Un cilindro. Pero si yo interpreto solo con una visión de pues simplemente probablemente solo haga un cubo o haga una esfera, pero nunca voy a hacer un cilindro si solo me quedo con una perspectiva del problema. ¿Y eso en qué radica o en qué va hacia lo que nosotros estamos haciendo? Pues sencillo, muchachos. Aquí es interesante que cuando ustedes vayan a hacer una o vayan a desempeñar o vayan a ir a un requerimiento de base de datos o a un problema de base de datos, lo primero que debemos que hacer es tratar de llevar todas las perspectivas posibles de ese proceso, que estamos siguiendo, porque prácticamente es lo que hacemos, ir a levantar requerimientos para poder satisfacer las necesidades del cliente y para poder hacer ese levantamiento de requerimientos, ya sea por historias de usuario, por esto, eh, entrevistas de usuario, por lo que quieran, ¿sí? Necesitamos tener la mayor cantidad de perspectivas de ese problema que la tenemos, porque nosotros no somos expertos en el problema, nosotros solamente vamos a escuchar el problema y a
transformar esos sentires del usuario en un software. Entonces, ahí vamos a tener que ir y prácticamente confiar en lo que nos están contando, ¿sí? Y obviamente, pues nosotros haremos una parte de investigación para poder hablar la misma dialéctica del problema, ¿no? Que es importante, yo poder escuchar y interpretar lo que están hablando, porque no hay nada más difícil que tratar de hablar con alguien si no manejamos el mismo idioma, ¿no? Que es lo diferente que podemos hacer, pues antes, obviamente, informarnos un poco sobre lo que es el proceso. Ahora, ¿y en dónde están las diferentes perspectivas? Pues las diferentes perspectivas están dentro de un proceso, lo tienen los diferentes actores o stakeholders del proceso. ¿Y cuáles son los más comunes? Pues si ustedes vamos y miramos, probablemente encontremos casi siempre tres tipos de stakeholders. Uno, que son los niveles gerenciales. ¿Qué pasa con los niveles gerenciales? Los niveles gerenciales por lo general ven los procesos de una forma soñadora, una forma ideal, donde pues obviamente para ellos el proceso funciona como debe estar en el papel, ¿sí? Y ellos eso es lo que van a decir del proceso, ¿sí? Una forma muy idealizada del proceso. Probablemente solo vean cifras que aparecen de ese proceso, pero no ven el proceso, lo ven muy de caja negra y ellos se van a ver que el proceso debe realizarse como está en el libro. Ahora bajamos un poco de nivel y vamos y nos hablamos con la persona encargada del área del proceso. Probablemente un CEO, un líder de área o alguien, un subgerente, alguien que esté encargado de esa área. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué es la perspectiva que ellos ven? Ellos ven una perspectiva muy dada hacia los números, muy dada hacia lo que deben conseguir con el proceso, sin importar los pasos medios. Pasamos de tener una donde prácticamente es caja negra a otra donde pues tenemos múltiples cajas negras que interactúan entre sí para sacar el proceso. Ahí obviamente vamos a obtener una perspectiva muchísimo más cercana a lo que debe ser la realidad, pero falta algo. Y ahí pues es bueno tenerla porque ellos ven y saben el propósito real del proceso y lo que debe cumplir para interactuar con otros más. Cuando vamos mucho más abajo y vamos a los operarios, ahí difícilmente vamos a tener una perspectiva global del proceso solamente. Tenemos que ir a esas pequeñas cajas negras y ver qué es lo que hacen en sí en el proceso. ¿Sí? Cada uno va a hacer un pedacito y ese pedacito pues se complementa con otras personas. Ahí es una de las cosas importantes, es que aunque nosotros vemos las cajas negras, ¿sí? Probablemente que están viendo el subgerente, vamos a encontrar que también el operario hace otras cosas para que se pueda articular el proceso con el siguiente. Y eso es una de las cosas importantes. Hay cosas que ellos hacen por por, ¿cómo se diría? Por simple conciencia colectiva, donde pues suplen ciertos trabajos que no están descritos en el proceso y deben hacerse para que funcionen las cosas. ¿Sí? Ahí es importante ver y escribir todo. Y otra cosa importante es que pues obviamente a cada vez que bajemos un poco más de nivel, pues tenemos que hablar con mucha más cantidad de personas. ¿Por qué? Al principio el gerente es solo uno, en la mitad solo tendremos uno o dos personas que tienen que ver con el proceso y cuando bajamos pues tenemos que hablar con muchísimas otras más personas para completar toda la parte del proceso. Y ahora viene la parte importante, ¿quién está diciendo toda la verdad? La verdad nadie lo está diciendo enteramente y nosotros somos en sí los que tenemos que interpretar lo que debe ser real para la empresa porque muchas veces, aunque las personas articulen cosas que para que funcione el proceso, pues esas cosas no deberían estar funcionando.
Y si preguntan cuál es lo que las personas que son más importantes para el proceso, pues cada uno va a hacerlo de una manera egocéntrica o simplemente porque ustedes pueden estar quitándoles el trabajo, pues van a decir que ellos. Entonces la perspectiva es muy, esto no es muy objetiva con respecto a hacia el papel que desempeñan ellos ahí. Es por eso que nosotros a qué nos vamos y cuál es la parte real que nos está describiendo realmente todo el proceso. Como ya dijimos en la clase anterior, para nosotros lo más importante son los datos. ¿Y qué hacemos para recaudar esos datos? Pues preciso, lo que hacemos es tratar de coger todos los papeles que se llenen, todos los formatos que se llenen para pues hacer un mapeo completo del proceso. Eso es una parte importante de nosotros. Después, los procedimientos de actualización, recuperación y bien determinados facilitarán la seguridad del conjunto de datos. ¿Qué significa? Ya sabemos que tiene que haber un software que sea no volátil y que tenga redundancia controlada, pero ese software pues debe garantizar una seguridad a la hora de poder actualizar o administrar esos datos dentro de ese modelo. Ahora vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado las bases de datos a través del tiempo. Vamos a hablar un poco de desde cuando Hermann Göring hace o tenemos la parte de las tarjetas perforadas del censo de Estados Unidos. ¿Por qué desde ahí colocamos como un hito importante para el nacimiento de las bases de datos? Porque cuando empezamos a tener una cantidad de datos importante, pues vamos a ver que esto, o tenemos la necesidad de organizar y acceder a esas tarjetas perforadas, a esos datos en esas tarjetas perforadas y actualizarlos de una manera eficiente. ¿Sí? Es precisamente por eso. Y ahí es cuando nace esa parte de necesidad, aunque un poco muy parecida a lo que es una biblioteca, pero nace la necesidad de poder controlar eso en 1980. Después, entre 1950 y 1970, nace lo que es el proyecto Apolo. El proyecto Apolo es uno de los proyectos más importantes para la humanidad en ese entonces y obviamente tenían que tener una forma de eficiente de llevar todos los datos porque no podían tener un margen de error significativo. Entonces, pues viene IBM Generalized Update Access Method, que es un método ONE de IBM, y hace una forma memotécnica de poder tener esos datos y llevarlos a una administración de tanto los almacenamientos de datos en cintas magnéticas como de tarjetas perforadas. Y ahí pues empieza a consolidarse un poquito más llevado hacia los datos estos elementos. Después, entre 1970 y 1980, pudieron desarrollarse lo que son las bases de datos de red y jerárquicas. ¿Por qué? Porque el nacimiento de las redes. En 1971 nace lo que es el sistema CODAL-SIL o DBGTB, que son sistemas orientados hacia este tipo de base de datos. Ya para 1980, pues están las bases de datos distribuidas y paralelas y es el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Ahí hay que recalcar el nacimiento de System R, que es un valor, es un proyecto innovador pues, de IBM Research y es el que da el inicio a lo que es las bases de datos relacionales. En 1990, entre 1990 y 2000, hay dos hitos importantes. Primero, el nacimiento de SQL, que estandariza el acceso y administración de los datos, y el nacimiento de la Internet como la conocemos, www, que en sí lo que hace es dos cosas. Primero, ver que las bases de datos ya no eran suficientes para guardar la cantidad de datos que necesitábamos, las bases de datos relacionales, y fortalecer el acceso también a las bases de datos relacionales porque pues se masifica las cosas, ¿sí? En la masificación, el acceso libre hace que pues las bases de datos tengan que tener
una mayor eficiencia en ese acceso a ellas mismas y obviamente pues cuando ya viene una cantidad de datos desbordada, pues dado por las redes sociales, pues empiezan a aparecer las bases de datos no relacionales. Ahí en el presente, pues, ¿qué tenemos consolidado? Tenemos consolidado Oracle, tenemos consolidado Postgres y tenemos consolidado MySQL como base de datos relacionales. Dentro de MySQL, ya les he dicho, hay muchísimos sabores de MySQL. Está MariaDB, HeyDB, y MySQL como tal. Y dentro de Mongo, que es aparece como base de datos no relacional, la cual se presta para precisamente esa necesidad que nace con Internet de grandes volúmenes de datos. Bueno, en 1971 estamos hablando de DBTG, que es Database Task Group, define una especificaciones de estándar que permiten la creación de bases de datos, aunque no fueron aceptadas por ANSI, que es la American National Standard Institute. Todo lo que quiera estandarizarse a nivel mundial tiene que pasar por ahí. Estos sistemas son los que conocemos como sistemas de red o sistemas CODAL-SIL o DBGTB. Los sistemas jerárquicos y reconstituyen la primera generación de los sistemas de gestión de base de datos, pero estos sistemas presentan inconvenientes. ¿Por qué? Porque son sistemas que nacen de la estructura, más no de un fundamento teórico. Y eso es importante verlo ahí. Es necesario, primero, escribir complejos programas de aplicación para responder a cualquier tipo de consulta, por simple que ésta sea. Primero, porque es una estructura nueva cada vez que nosotros intentemos hacerla. Una estructura de red, una estructura jerárquica nueva, dependiendo de las necesidades que estemos trabajando en ese momento. Entonces no hay una estandarización de nada. Y segundo, la independencia de datos es mínima. No es prácticamente dependemos de cada uno de los datos que se quieran colocar en ese momento. Y no tiene un fundamento teórico, que lo cual hace que no sea estándar. Y aquí hay una cosa importante que ustedes tienen que ver y les quiero recalcar. Primero, cuando nosotros hablamos de bases de datos, estamos hablando, y bueno, en fundamentos de cualquier sistema y cualquier lenguaje de programación, siempre estamos hablando de lenguajes con fundamento teórico, basados en ciencias, en matemáticas, en álgebra, en geometría, ¿sí? Siempre estamos hablando que tenemos una base teórica abajo que fortalece el lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué por qué nosotros estamos tan dados o siempre con esa tendencia hacia ese fundamento teórico? Primero, porque ustedes tienen que ver que la ingeniería de sistemas aquí siempre, si vamos hacia cualquiera de los dos lados de la ingeniería de sistemas, porque en sí la ingeniería de sistemas en el país, y bueno, en el país que es casi única, eh, venimos de algo que se llama ciencias de la computación. Las ciencias de la computación son hermanas de lo que son las matemáticas, la química, la física, que son las ciencias básicas. Las ciencias de la computación son las ciencias de datos que van hacia este tipo de perfiles en los cuales el fundamento teórico es muy fuerte y eso está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa fortaleza teórica, pues va a ser mucho más fácil la estandarización y el resultados más inmediatos a la hora de obtener o de hacer consultas o de tener una una fortaleza a la hora de ejecución, a la hora de ejecutarlo a nivel de programación o al nivel de bajo nivel de unos y ceros, porque todo lo vamos a pasar a un tipo de fórmulas o de eh, o de producto punto, de producto cruz, de alguna forma de funciones y procedimientos que son matemáticos y que
sabemos que las computadoras lo ejecutan de una manera muy, muy rápida. Eso es lo que pasa con los fundamentos teóricos. La otra es hacia el lado de ciencias de ingeniería de software. ¿Sí? Nosotros estamos en la mitad, pero eso hace que, pues, que nosotros siempre que vayamos a utilizar algo en ingeniería de software, pues siempre viene desde el punto de vista de ciencias de la computación. Y eso, pues, hace que nosotros tengamos esa fortaleza desde el punto de vista de la eficiencia tecnológica, ¿sí? Y eso es importante para nosotros. En la década de los 80 nace lo que nosotros hablamos del modelo relacional. No se usó inicialmente en la práctica debido a sus inconvenientes por el rendimiento. Las bases de datos relacionales no pudieron competir con el rendimiento de las bases de datos de red y jerárquicas. Básicamente no teníamos la tecnología para hacerlo, ¿sí? Ni los fundamentos teóricos ni los programas para poder ejecutar eso todavía. Ahora, ¿qué pasa y qué es lo que y por qué es tan eficiente en ese momento las bases de datos jerárquicas? Porque pues eran las más fáciles de ejecutar. Ahora, ¿qué pasa con las bases de datos relacionales? Si estaban desde el 80, pues lo que pasa es que las bases de datos relacionales se basan en dos cosas fundamentales. Una, que es el modelo entidad-relación, que viene pues precisamente de la álgebra relacional y de los índices para poder hacer las consultas rápidas. Entonces, pues en la creación de esos índices, el acceso a esos índices, todavía no estaba de una manera eficiente. Y eso hace que las bases de datos se queden, o por lo menos el concepto no se pueda desarrollar todavía. Y eso, pues, hace que aparezcan este tipo de bases de datos como las jerárquicas y de red, y que tienen, pues, muchos detalles inconvenientes, como cuáles muchos detalles de implementación de bajo nivel, ¿sí? Porque nos tocaba programar casi desde ceros cada vez que hacíamos una nueva base de datos, codificar sus consultas de forma procedimental, porque pues para poder acceder a alguna información, pues era todo un procedimiento para acceder a un nodo y de ese a otro nodo y de ese a otro nodo, y un gran esfuerzo de los programas, del diseño de los programadores. ¿Por qué? Porque pues nosotros teníamos que hacer prácticamente el motor, y eso implicaba muchas otras cosas que no están descritas ahí y más adelante de pronto las mencionaremos. La otra es la base de datos relacionales, las tareas de bajo nivel se realizan automáticamente. ¿Por qué? Porque al tener una estandarización, al tener un fundamento teórico, pues podemos realizar las tareas de manera estándar para todas. Todas, si definimos que es álgebra relacional, pues básicamente estamos definiendo cómo se hacen las intersecciones y cómo se hacen las uniones entre conjuntos. Y eso, pues, básicamente es esto, matemáticas. Y las matemáticas las realizan muy rápido y muy bien las computadoras. Y le dando, pues, obviamente, el programador el nivel lógico, el nivel de relación. Nosotros no tenemos que basarnos en ese nivel de relación, simplemente, pues, nos vamos hacia la parte del modelo y de la ejecución de la base de datos. Hasta el System R, un proyecto innovador de IBM Research, dan la técnica para la construcción de lo que conocemos como un sistema de base de datos pues, es el fundamento de lo que está ahorita. Y aparecen lo que son ya están los conceptos de la base de datos paralelas y distribuidas y la base de datos orientadas a objetos. Este concepto de base de datos orientada a objetos es un concepto que ya está presente en casi todas las bases de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, son muy hermanos de la parte de base de datos relacionales. El concepto de objetos y el concepto de relaciones son muy parecidos. Vamos a ver las diferentes diferencias que se pueden presentar, pero las diferentes diferencias presentadas en ese momento pues son muy de tipo de las relaciones, pero vamos a ver que son conceptos hermanos. Por eso pues uno abarca a veces el otro. En la década de los 90, SQL, aparece lo que es SQL, se diseñó como unas aplicaciones para ayuda de toma de decisiones. ¿Qué pasa con SQL? Se estandariza la forma como yo administro
mi información dentro de la base de datos. Y esto, pues, antes de eso, pues, todas las bases de datos tenían una forma diferente de acceder. Cuando aparece SQL, se estandariza en todas las bases de datos y empieza a hacerse algo dentro de los motores, algo fundamental, el SQL, y yo ya al cambiar de base de datos no tengo que cambiar de sentencias de SQL como si pasaba antes. Y aparece herramientas para analizar grandes cantidades de datos experimentales, experimentaron un gran crecimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, aparece la World Wide Web, ¿sí? Y cuando aparece la World Wide Web, pues aparece todo ese volumen de datos tan grande. Solo Facebook tiene 7 veces más usuarios que el número de personas en el mundo, y esto hace pues que nosotros, que si necesitamos hacer análisis de datos, pues tengamos que hacer mediante otras técnicas que no son tradicionales. ¿Cuáles son las técnicas que no son tradicionales? Pues preciso el data mining y técnicas de machine learning para ese tipo de análisis de datos. Ahí eso hace que haya otro hito en la programación y otro desarrollo que se ve por la necesidad. ¿Cuál es ese desarrollo? Pues la aparición de MongoDB, que es prácticamente uno de las bases de datos que se utilizan ahorita para grandes volúmenes de datos. Hoy en día existen cientos de bases de datos relacionales, muchísimas más de lo que uno creería, para microordenadores como para sistemas multiusuarios, aunque muchos no son completamente fieles al modelo, porque todo el mundo pues todo el mundo puede hacer una base de datos partiendo de algún motor existente. Y la tercera generación de gestores de bases de datos opera básicamente de la misma forma que la anterior, aunque los efectos de escalabilidad, desempeño y administrador y ahorro en costos son mayores gracias a los avances tecnológicos. Y aquí hay una de las cosas que me faltó mencionar en la anterior, pues que con el nacimiento de World Wide Web cada vez se hizo más frecuente el acceso de diferentes personas hacia las bases de datos. Eso hace que las bases de datos tengan que ser más escalables y con mayor concurrencia. Se mejora la concurrencia en bases de datos porque pues ya hay muchísimas personas accediendo a hacer la mejora en concurrencia. Obviamente hay una mejora y hay un nuevo proceso, una nueva forma de conectarnos por medio de los frameworks o de medio de los eh, diferentes OMS para no saturar la base de datos. Recuerden que una de las formas más fáciles de tumbar un servidor es por medio de las peticiones. Ahora, pues, obviamente hay que administrar porque el servidor, la base de datos también es un servidor. Y si nosotros hacemos muchas peticiones, pues las bases de datos pues terminan saturándose. Entonces, eso hay una forma de hacer esa administración de las peticiones que entran a la base de datos. ¿Qué hay hacia futuro? Y es un futuro inmediato porque no es tan alejado lo que está en estos momentos. Pues tenemos las bases de datos de memoria, las bases de datos que la forma en que los datos están organizados y se manejan es totalmente diferente. ¿Sí? Se usan estructuras de datos simples, se eliminan problemas de transferencia de información. Quienes están así, si veis Oracle, 4JS y otros que ofrecen alguna de estas capacidades. Aquí hay una cosa importante. ¿Por qué se habla de llevar toda memoria? Cuando nosotros hablamos inclusive, si ustedes van a ir un poco hacia ese sentido, estamos hablando de inclusive sistemas operativos en memoria y bases de datos en memoria, todo llevado a una memoria RAM, ¿sí? A tenerlo todo ahí presente para que pueda ser usado. ¿Por qué no se puede llevar tan fácil esto? Porque todos los sistemas operativos, todos los sistemas están diseñados, toda esta arquitectura está diseñada para guardar el disco duro y sacar y llevar a memoria lo que se necesita. Si nosotros intentamos hacerlo de una vez y llevarlo toda a memoria, pues y eso lo sé porque un amigo lo sabe por experiencia, estuvo en un proyecto IBM
que hacía precisamente eso, llevar un sistema operativo a memoria y todo eso, todo el desarrollo que se hizo, pues una de las conclusiones era que había que rediseñar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque uno creería que el sistema operativo con toda memoria iba a ir más rápido, pero no, todo lo contrario, fue más lento, porque el sistema operativo está diseñado para eso, para guardar y recuperar información. Cuando estaba todo en memoria, todo se chocaba y eso hace que el sistema se vuelva muy lento. Entonces, pues las bases de datos también tienen que rediseñarse para eso, para poder mantenerse en memoria. Obviamente, pues debe haber un respaldo para llevarse la base de datos hacia allá, porque la memoria es volátil, ¿sí? Entonces, eso es también un rediseño completo de base de datos o de la forma o cómo se concibe el programa de base de datos. El almacenamiento columnar, que ya está, ya es un hecho. Si ustedes van a cualquier motor, pues nosotros podemos acceder a RAID dentro de un elemento o una columna de mi tabla, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que si nosotros ahorita vamos a verlo solo desde el punto de vista de los datos básicos, pero cuando indica que esos datos básicos no se puedan transformar en array, ya sea un bar chart, ya sea un chart, ya sea un float, ya sea un double, ¿sí? Siempre podemos colocar ese dato tipo array y guardar una cantidad de datos significativa dentro de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues necesitamos para análisis estadístico, como almacenar datos, pues almacenar columnas en lugar de reglones, pero ahí necesitamos herramientas para poder aprovechar esto. Y ahí es donde pues todavía se están desarrollando. Después viene el almacenamiento no relacional para agregar grandes cantidades de datos y realizar operaciones de búsqueda. Han aparecido con este modelo. Ahí ya está la tecnología, ya se está usando. Eso es Mongo, ¿sí? Mongo, bueno, hay otras más. También aparecen las bases de datos de grafos y hay múltiples tipos de bases de datos en las cuales pues se enfocan en diferentes funciones que se deben cumplir. Y para eso, pues, ¿por qué? Porque existen diferentes necesidades y no solo las bases de datos cumplen con las necesidades que se quieren, sino otros nuevos modelos deben aparecer para suplir estas necesidades. Y ahí es una de las cosas fuertes, porque pues, los desarrollos se hacen muy a la medida de ciertos proyectos y estos proyectos se deben masificar y llevar a tener pues lo mismo que hizo Mongo, pues una herramienta que sea transparente y no tenga y tenga esa independencia con el modelo con el que yo esté trabajando. Bueno, otra cosa que está en el futuro, dice, pero ya está aquí, es la base de datos en la nube. Eso es importantísimo. La base de datos en la nube, preciso, ya todas la tienen. Oracle lo hace. Nosotros podemos guardar en la nube o guardar en algún clúster dentro de mis servidores. ¿Qué da esto? ¿Qué tiene que pasar? Pues que tiene que haber un administrador de saber dónde están los datos de esos momentos. Es como tener varios Turbo Space, pero un Turbo Space lo tengo en la nube, entonces pues empieza ese juego de guardar la información, pero eso es una de las cosas importantes. ¿Por qué? ¿Y qué hace tan fuerte? ¿Qué es tan fuerte esto? Porque mi base de datos puede crecer o decrecer a la medida de la nube. Ustedes saben que una de las cosas más importantes que tiene la nube es, primero, el procesamiento que uno hace y lo otro es el hardware que ofrece. ¿Qué es lo que pasa con el hardware? Pues está dentro de eso está el tamaño de almacenamiento. Cuando yo hablo de una base de datos que se puede expandir es que pueda crecer a medida que sus necesidades lo quieran. Si nosotros tenemos un gran volumen de datos, no tenemos un suficiente disco para eso, pues lo llevamos a la nube y compramos espacio, ¿sí? Eso es básicamente. Si nosotros ya no necesitamos tanto espacio, lo decrecemos y ya. Y eso se vuelve muy dinámico, ¿sí? Eso es chévere por esa parte. Después vienen los applications, appliances, perdón, para base de datos de múltiples terabytes. ¿Qué pasa cuando ya Mongo no es capaz de llevar a la cantidad de datos que se requiere? Ya cuando sobrepasa, cuando ya no estamos hablando de la cantidad de datos que aguanta Mongo, sino mucho más.
cuando estamos hablando de terabytes, almacenamiento de ARN, de ADN, pues ahí estamos hablando de una escalabilidad mucho mayor. La escalabilidad de solo un sistema continúa siendo más económica que la nube. Pues ahí está muy especializada para grandes, muy grandes volúmenes de datos. Y por último están los sensores de tiempo real, que en el mundo de los sistemas embebidos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de IoT, eso es básicamente IoT, cuando hablamos de IoT, pues estamos hablando de múltiples dispositivos, los cuales pues presentan o envían muchísimos señales hacia el receptor, hacia el backend. Pero, ¿qué pasa cuando esas señales no necesitamos todas? Pues necesitamos que esos IoT tengan una base de datos pequeña, que puedan estar guardando su información y en el momento de la comunicación, pues envíen lo necesario hacia el servidor. Ahora, ¿cómo hago para que un sistema de estos, recuerden que son sistemas limitados, con procesamiento limitado, con hardware limitado, ¿sí? Son sensores. ¿Cómo hago para que estos sensores tengan esto tengan una base de datos? Pues ahí es donde aparecen estos tipos de bases de datos, donde pues esto deben poderse instalar en sus sistemas embebidos, ¿sí? Unas bases de datos muy pequeñas, muy livianas, que hagan lo necesario para su funcionamiento. Bueno, espérenme 5 segunditos, ya vengo, muchachos. Bueno, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, Listo. señor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de gestión de bases de datos. ¿Qué es el sistema de gestión de base de datos? Y es importante porque cada vez que hablemos de los motores de base de datos, estamos hablando precisamente de un sistema de gestión de base de datos, que es un software que nos va a servir precisamente para que nos maneje esos archivos y esa base de datos y nos dé la transparencia que necesitamos. Un sistema de gestión de base de datos, un SGB, ¿sí? Es una capa de software necesaria para crear, manipular y recuperar datos desde una base de datos. Es simplemente eso. MacLeod, perdón, y Miles lo definen como un sistema de gestión de base de datos. Es una herramienta de propósito general para estructurar, almacenar y controlar los datos ofrecidos, ofreciendo interfaces de acceso a la base de datos. Eso es básicamente lo que es un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué constituye un sistema de gestión de base de datos? Eso es importante, porque cada vez que ustedes aborden un nuevo sistema, un nuevo framework, ustedes deben conocer la arquitectura para saber cómo funciona.
¿Mm? Aquí básicamente lo que tenemos es varias capas o cómo se estructuran las capas para mostrar la información a través de los niveles o capas a la siguiente capa. ¿Qué es lo primero que tenemos? Pues la organización física de los datos. ¿Qué es eso? Los archivos físicos que aparecen en el equipo o en la nube, ¿sí? Que son un archivo físico en los cuales está guardado los datos. Un archivo de un archivo, probablemente un file system que está dado en un lugar que nosotros por lo general llamamos table space. El otro es un nivel interno, el cual expone los datos desde el archivo físico hacia un nivel conceptual. ¿Qué es ese nivel interno? Sencillo, es la organización de los archivos físicos sobre cada uno de los elementos que constituyen la base de datos. Es básicamente algo que nosotros cómo se organiza internamente la base de datos y casi siempre están relacionados con algo que nosotros llamaremos las tablas SIS. Por lo general, siempre que vamos a ver un motor de base de datos, vamos a encontrar unas tablas que son o que se llaman SIS, en las cuales nosotros podemos ver la relación que tienen los campos con las tablas en las que aparecen los constraints, los usuarios, inclusive las sesiones que se conectan a la base de datos. Siempre que ustedes vean un motor de base de datos, ustedes tengan por seguro que hay unas tablas del sistema en las cuales se están relacionando esto. Y obviamente hay algo que está allá que nosotros no vamos a poder acceder si no somos un nivel de DBA de la base de datos. Un DBA es un administrador del sistema de la base de datos. Después viene un esquema conceptual. El esquema conceptual es el que nosotros creamos del modelo que concibimos y lo creamos en la base de datos. Eso es básicamente las entidades que estamos creando en la base de datos y sus relaciones. Eso es para nosotros un nivel conceptual. ¿Sí? Ese nivel conceptual va a relacionarse con el nivel interno. ¿Por qué? Porque cada una de las entidades va a tener una relación y le va a decir dónde y con quién tiene que relacionarse dentro de ese nivel interno. Eso es básicamente. Después viene un nivel externo, que es una serie de vistas que nosotros tenemos para mostrar la información. ¿Por qué tenemos que tener una serie de vistas? Sencillo, muchachos, porque nosotros no podemos mostrar todas todos los datos a todas las entidades. Siempre tenemos que tener un nivel de seguridad y ahí está el nivel externo. Que nosotros no lo manejemos, bueno, puede pasar, ¿sí? Nosotros podemos no manejar el nivel externo porque probablemente somos programadores novatos y siempre dejamos todo abierto para todos los usuarios, pero por lo general nosotros debemos decir qué usuarios se conectan y con qué tipo de rol se debe conectar, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a la EPS, ¿sí? Una EPS, si nosotros quisiéramos tener una consulta sobre si yo hago parte de la EPS o no, pues ese es un nivel de solo consulta, ¿sí? Nosotros, y básicamente consultaría una o dos tablas, nosotros simplemente le damos ese rol a un usuario de tipo anónimo que viene a consultar siempre, o de pronto un logueo de mi usuario hacia la EPS, en el cual pues puedo consultar si sí o si no el tipo de afiliación que tengo. Eso sería un nivel de consulta. Después vendría un nivel dado por las IPS en los cuales pues ellas consultan y también pueden cambiar estados de los usuarios. No pueden tener tampoco acceso a todo el sistema. ¿Por qué? Porque los que tienen acceso a todo el sistema son los que son dueños del proceso. Ellos sí van a tener acceso a todo el sistema, ¿sí? A todo el proceso del sistema, porque todo el sistema, solo lo único que puede tener acceso es el DBA, ¿sí? Entonces, esos son los niveles de vistas, como se la pueden presentar los diferentes. Y esos niveles de vista están dados por si lo puedo, si lo puedo consultar, si lo puedo cambiar, si lo puedo borrar o si lo puedo insertar. Eso es básicamente lo que nosotros decimos.
Nivel interno, descrito por la forma que los datos se almacenan en la base de datos. Nivel físico trata con los mecanismos de almacenamiento físico. Nivel conceptual representa la arquitectura correspondiente a la descripción de los datos y las relaciones entre estos. El nivel externo representa cada una de las partes de la ADE que es relevante para cada uno de los usuarios. Ahora vamos a ver los componentes que tiene un sistema de gestión de base de datos. Y aquí es importante ver una cosa. Espérenme 5 minuticos, muchachos. Abro la... Bueno, ahora vamos a ver una de las cosas cómo se concibe un sistema de gestión de base de datos. Y aquí es importante ver una cosa. Estos son los componentes básicos que deben aparecer en un sistema de gestión de base de datos, más no los únicos componentes. Cada sistema de gestión de base de datos pues va a suplir estos componentes de una manera u otra y mediante uno u otro componente, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo o más o menos lo que debe disponer un sistema de gestión de base de datos para el usuario. ¿Qué tenemos que tener? Primero, consultas o administración de esos datos. ¿Sí? Podemos tener unas transacciones que tienen bloques de consultas o de actualización o diseño de datos y un administrador de la base de datos que puede crear o borrar o alterar componentes de base de datos. Esos son los tres niveles: compilador de consultas, administrador de transacciones y compilador de DDLs. Cuando nosotros vamos a hacer una consulta en base de datos, ya sea un insert, un update, un delete o un create o un insert, delete, update y select, pues lo primero que hacemos, o la primera parte que se hace el motor, es hacer una compilación de la consulta. ¿Por qué? Porque tiene que saber que la consulta está bien hecha. Ahí hace un compilador, hace dos cosas, una que es la sintaxis y otra que es la semántica. La sintaxis, ¿qué es? Que esté escrita de la forma correcta. La semántica, ¿qué es? Que todos los elementos que escribo aparezcan en mi base de datos. Esas son las dos cosas. Cuando él hace esa compilación de las consultas, lo siguiente que hace es ir al motor de ejecución. El motor de ejecución, pues si es la consulta es nueva, el motor de ejecución lo que hace es lo que hace el motor de ejecución es ir y mirar cómo es la mejor forma de ejecutar lo que estoy mandando, ¿sí? Y después paso un administrador de archivos, de índices, archivos y registros. ¿Para qué? Para poder solicitar esos elementos hacia la base de datos. ¿Y cómo se lo solicita? A través de un administrador de buffer. ¿Por qué un administrador de buffer? Porque tengo que ejecutarlo en un espacio de memoria y ese es el buffer. El buffer debe traer las cosas y tener un espacio de memoria para ejecutarlas, porque eso es una de las cosas fundamentales. Hay algún sitio donde tengo que componer lo que estoy haciendo. Y el administrador del buffer hace la solicitud al administrador del almacenamiento para sacar los datos de los archivos que necesitamos. ¿Sí? Si la consulta ya ha sido ejecutada, pues él pasa directamente el compilador de consultas hacia el buffer porque probablemente la tenga en memoria y pueda recuperarla de una manera más fácil. Ahora, viene con las transacciones. ¿Qué pasa con las transacciones? Las transacciones son bloques que se deben ejecutar completos, ¿sí? Entonces, como son bloques que se deben ejecutar completos, pues tienen diferente tratamiento. ¿Por qué? Porque cada vez que se ejecuta un bloque, pues debo garantizar que el bloque se ejecuta de inicio a fin. Y eso es una de las cosas fundamentales. ¿Para qué sirve esto? Para transacciones de tipo Espérame 5 minuticos. ¿Para qué sirven los bloques? Para transacciones de tipo bancario, para transacciones como de balances, de finales de
Balances finales de contabilidad en el cual pues tengo que ejecutarlo completo. Si no se ejecuta completo, pues tengo que devolver toda la transacción porque no debe quedar rastro de esa transacción hasta que no se ejecute. Y eso es una de las cosas fundamentales en lo que es transacciones. Por eso, siempre hay algo que se llama el control de concurrencia. ¿Por qué? Porque como la transacción Profe, es tan larga, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, dime? Letra, profe. profe, es que se le está cortando. ¿Se está acordando mucho? Ya va. Sí, Es el internet que está malísimo hoy. Para eso va a llover y como que... Bueno, ¿mejor, muchachos? sí, profe, ahí está mejor. Bueno, entonces, estamos hablando de control de transacciones. Como las transacciones son tan largas, entonces pasa una cosa fundamental, pues que varias, tiene que ver la concurrencia a diferentes tablas, ¿sí? Y hay tablas donde si estoy insertando, pues tengo que esperar a que termine la transacción para poder consultarla porque el dato está cambiando. Y ahí hablamos de algo que son las tablas bloqueadas. Esto es la consulta que él hace. Yo paso al control de concurrencia y miro qué tablas se bloquean. Y si hay alguna tabla bloqueada, pues sencillo, la notifico y lo dejo en stand-by que no la puedo ejecutar. Y al pasar el control de concurrencia, pues ya una vez pasa el motor de ejecución, mira la mejor forma y así sucesivamente mientras termina toda la transacción. Ahora, ¿qué pasa con el compilador de DLL? El compilador de DLL es el elemento para la creación, borrado o alteración de las entidades y los elementos propios de la base de datos que constituyen mi modelo. Ahí pasa directamente al motor de ejecución, ¿sí? Y va al administrador de índices de archivo, administrador de buffer, administrador de almacenamiento y termina ejecutándose en los archivos. Eso es prácticamente lo que debe hacer para funcionar un motor de base de datos. Siempre que veamos un motor de base de datos, vamos a tener pues precisamente este esquema está dado así en todos los motores. En unos con mayor o con menor eficiencia, pero siempre van a estar así. ¿Listo? Vamos a hacer una definición chiquitica de cada uno de los elementos que aparecen ahí. ¿Qué es el DLL? Que lo vieron allá. Es el lenguaje de definición de datos. En inglés, el Data Definition Language. Es un lenguaje de programación para definir las estructuras de datos proporcionadas por los sistemas gestores de base de datos. Es la que me crea los elementos dentro de la base de datos o me los altera o me los borra. Entonces, siempre estará dado por el CREDIT para crear todos los elementos que sean. No son solo tablas, puedo crear índices, puedo crear vistas, puedo crear columnas, puedo crear tipos de datos. Ahí hay múltiples tipos de elementos que aparecen en base de datos. Puedo alterar esos elementos porque los creé y la base de datos no es rígida, la base de datos es dinámica. Entonces puedo agregar, puedo alterar algún elemento o puedo cambiar de nombre los elementos y eso es parte de lo que sea dinámica mi base de datos. O también puedo borrar elementos dentro de mi base de datos. Y también aparece el lenguaje de manipulación de datos, el DML, que es el Data Manipulation Language, en los cuales está toda la parte de administración de base de datos. ¿Cuáles son? El Select, Insert, Update y Delete, los cuales constituyen lo que para nosotros en programación ustedes van a encontrar como CRUD. Cada uno de estos elementos pues son equivalentes a lo que ustedes ven como CRUD de base de datos. ¿Cuáles son? El select hace parte de lo que es el read, el insert hace parte de lo que es el create, el update sigue siendo update y delete. ¿Por qué se dice CRUD? Porque solo suena mucho más bonito decir CRUD que decir el SINUP, ¿sí? Entonces, por eso mismo está así dado. Entonces, para que lo tengan muy presente, cuando ustedes vayan a hacer algún desarrollo, ustedes siempre se refieren al CRUD o de desarrollo al CRUD, que es el elemento de desarrollo de cualquier sistema de sistema de programación que se refiere o que tenga algo que ver con bases de datos, ¿sí? Con alguna conexión de base de datos. Ahora, hay otro que se llama el DCL, que es el lenguaje de control de datos, o el
Data Control Language. El Data Control Language es el que me da los permisos que puedo o que tengo en mi base de datos. Cada vez que yo vaya a un elemento y yo quiera administrar los permisos, pues voy a hacerlos a través de el grant o el revoke, ¿cierto? Con el grant doy los permisos. ¿Cuáles permisos tengo? Son de select, insert, update, delete y otros para procedimientos que es de execute. Esos son los permisos que puedo dar sobre algún usuario o algún grupo de usuarios. Eso lo llamaremos roles. O puedo quitarle los permisos a un grupo de usuarios o a un usuario en especial. Eso es lo que es el DCL. Después viene lo que es el TCL, que ustedes lo vieron en la transacción, que es el Transaction Control Language, el lenguaje de control de transacciones, que permite controlar y gestionar las transacciones para mantener integridad de los datos dentro de las sentencias de SQL. ¿Sí? Cuando yo tengo un bloque muy largo, pues puedo acceder a una transacción. Dentro de esas tengo tres comandos. Uno, que es el commit, el cual me reafirma la sentencia que estoy haciendo, es decir, la graba ya en mi base de datos. El otro es el salver point, para cuando tengo una transacción muy larga, pues voy salvando diferentes tipos de hitos dentro de esa para no grabarla toda. Y el rollback, que me devuelve toda la transacción que estoy haciendo, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos en base de datos. Listo, muchachos. Antes de terminar, Profe, ¿sí? qué pena ¿Sí? interrumpirlo. Un ejemplo de transacción, ¿qué sería? El más sencillo es, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una transferencia bancaria. Cuando voy a hacer una transferencia bancaria, ¿qué debo hacer? Primero, ustedes dan el monto de la transferencia, ¿cierto? Claro que eso se hace a nivel de servicios, pero vamos a imaginarlo solo con base de datos. Cuando vamos a hacer la transferencia bancaria, lo primero que tengo que hacer es consultar, doy el monto de la transferencia, lo primero que tengo que hacer es consultar en base de datos si la cuenta tiene el monto para transferir. Si la cuenta tiene el monto para transferir, sigo con el siguiente paso. Después de saber si tiene el monto para transferir, debo quitarle el monto a la cuenta. Después, mirar la otra cuenta a la cual tengo que transferir. Primero, ¿qué hago? Mirar que la cuenta esté, ¿sí? Que exista. Después de que la cuenta exista, tengo que sumarle el monto transferido. Y por último, pues genero la transferencia bancaria, porque eso queda dentro de una tabla de transferencia. Es decir, una tabla que me dice que de la cuenta A se transfirió tanto dinero a la cuenta B. Y al final, pues ahí sí doy el commit completo de la transacción. ¿Sí? Eso es una transacción. Son una transacción que hay varios pasos para seguirla. El otro que siempre está es la parte de de, de balances, un balance de caja. Ese balance que cierran al final de mes, ese balance lo que hace es, primero, mirar todas las cuentas que aparecen ¿cómo se llama eso? En la tabla cuentas, ¿sí? Todas las cuentas y empieza a hacer el arqueo. Cuando termina de hacer todo el arqueo, él al final inserta en varias tablas, una que es el balance total, otra que es el balance, bueno, hay diferentes tipos de balance. Ahí, en ese momento, se da el cómic, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacerse todo para poder salir de balance. Ahí hay unos ajustes que se hacen y hasta que no termine el balance, pues no se puede darle el cómic completo para abrir de una vez el otro mes, ¿sí? Esos son más o menos lo que uno conoce como transacciones. Y así hay muchas más. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un pago de factura, pues debe haber una cosa que es factura pagada y obviamente pues todos los elementos que deben estar pagados. Cuando usted hace la adquisición de cada uno de los elementos, por lo general usted tiene una factura y un detalle de factura. Cuando va a pagar la factura, pues debe aparecer primero la transacción, después
transacción y después el monto en qué se transfirió, si fue en efectivo o en tarjeta de crédito o tarjeta de débito y generar factura y decir factura pagada en el detalle de la factura, ¿sí? Para que se quede completo. Ahí hay varios tipos de transacciones. Si uno las ve, pues obviamente si falla cuando usted está pagando con tarjeta de débito o crédito, pues debe revocarse y no debe darse factura pagada, ¿sí? Eso es básicamente. Sí, Listo, profe. listo. Bueno, Sí, ya me quedo más claro. listo, antes de que se vayan, ahora vamos a hacer una cosa muy importante acá, que es algo que la escuela estuvo hace tiempo buscando y está muy chévere que ustedes asistan. Está el otro jueves a mediodía, que es la charla abierta con ingenieros colombianos en Microsoft. ¿Qué es lo importante acá y por qué les hago énfasis aquí en esta parte, muchachos? Primero, porque tenemos una de las cosas importantes, tener gente en Microsoft. Ya sé que hay más gente, pero obviamente pues es muy difícil tratar de reunir un grupo tan grande como estos, porque ellos por lo general están ocupados y tienen múltiples agendas. Entonces tratar de reunirlos todos en una sola agenda para que les den una charla a ustedes es muy difícil. Lo otro es que aquí vamos a hablar con un program manager, dos program managers, un principal program manager y un senior data system. Son diferentes perspectivas del negocio. Lo más importante es que nos van a dar los perfiles o van a hablar de los perfiles deseables para entrar a un tipo de empresa de estas. Y eso es chéverísimo que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos saliendo ya casi en la parte de laboral, pues nosotros necesitamos inclinarnos hacia alguno de los perfiles y cómo debemos fortalecer esos perfiles para que sean perfiles deseables. Yo sé que ahorita estamos en un momento de ingeniería de sistemas donde pues es muy difícil que alguien no tenga trabajo, pero también podemos estar buscando ciertos trabajos en los cuales pues nosotros quisiéramos estar laborando y estos pues una de las cosas que les digo más importantes es que como son empresas muy grandes, pues aquí la forma de ascenso es a través de mérito, no a través de recomendaciones o a través de otros. Son empresas que a través del mérito del programador, pues va ascendiendo de una manera muy rápida y son empresas que son muy consolidadas y muy dadas por eso. Porque pues para ellos es muy importante las competencias que tengan los desarrolladores y su capacidad de esfuerzo y su capacidad de transformación a través del tiempo. Entonces es muy chévere que las tengan acá y que vayan a asistir. Miren que son 4 personas diferentes en las cuales les van a decir cuáles son los perfiles deseables y cómo alcanzar esos perfiles a la hora de salir. Y es muy chévere que nosotros tengamos mucho más gente en ese tipo de empresas porque abre el campo para que la ingeniería de sistemas y más que todo nosotros como Ingeniería WIS estemos colocando en una empresa pues que ahora es muy software libre y es chévere que estemos también cambiando desde esa perspectiva el mercado y estemos aportando en el mercado en ese tipo de empresas, ¿vale? ¿Y cuándo ¿Sí? es la charla? ¿Cómo? ¿A qué va a ser la charla? Es el jueves, ya les digo. El jueves 15 de abril a las 12 meridianos. Si alguien no le llegó por parte de la escuela, porque ellos enviaron correo y también como colocan las redes sociales, entonces me dicen, y aquí está el enlace para entrar al foro de Renata para ese día, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Profe, si que no lo puede mandar ahí al grupo de WhatsApp. Listo, perfecto. Espérenme. Entonces les envío. Y es muy chévere, ¿por qué? Porque aquí está el enlace
Está el enlace y está el, 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 aquí está la imagen. ¿Listo, muchachos? Y es chévere porque uno no creería que hay personas, y es muy difícil, por ejemplo, que estén 4 personas dándolo, porque nosotros, por ejemplo, hemos estado detrás de una charla de Docker para dársela a ustedes, la charla con respecto a Docker, con unos desarrolladores, pero para nosotros ha sido muy difícil porque pues ellos están en Europa y que coincidan en un horario todas estas personas para que nos digan a nosotros, pues precisamente aquí, cuál es el perfil que debemos buscar, pues es muy bueno. Nosotros ha sido muy difícil, por ejemplo, concretar una charla y esta charla la estaba buscando la escuela desde hace rato para que, pues, orientar a ustedes, decirles, por ejemplo, porque no son solo habilidades duras, también son habilidades blandas y que podemos fortalecer de una manera muy fácil, porque pues lo que piden no es del otro mundo. Nosotros somos desarrolladores muy deseables a nivel internacional, muchachos. No estamos mal a nivel internacional, son muy deseables primero porque el desarrollador colombiano es un desarrollador muy recursivo, no es un desarrollador que solo se base en algo, es un desarrollador muy amplio que esto pueden estar desarrollando en cualquier lenguaje y pueden adquirir la tecnología muy fácil. Entonces somos desarrolladores muy deseables, pero además de eso, pues hay que ayudarnos para mostrarnos. Y ese es básicamente lo que nosotros debemos adquirir como habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades blandas, ¿qué son? Habilidades de manejo de equipo, manejo de comunicaciones, adquirir, por ejemplo, la parte de inglés, cierto nivel de inglés, habilidades duras, por ejemplo, herramientas deseables para desarrollo. Todos estos, o qué están pidiendo, ustedes van a ver que no es que pidan fichar, no, habrá unos que sí, habrán otros que no, o qué tipo de desarrollos están, o qué tipo de enfoque de desarrollo están pidiendo, ¿sí? Entonces es chévere que la tengan muy presente, muchachos. ¿Listo, muchachos? Dejemos hasta ahí por hoy. Bueno, nos veremos el próximo lunes. Martes. ¿Martes? El lunes creo que no, profe.